con la licenciada Leticia Padilla, que nos va a responder algunas preguntas sobre el ámbito cultural. Bueno, para usted, ¿quiénes son las personas que protagonizan el ámbito cultural? bueno, yo trabajo en TV Uni, que es el canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, para nosotros los protagonistas serían las autoridades universitarias, en este caso los directivos de las diferentes preparatorias y facultades, que son los que organizan los eventos a los que nosotros acudimos. Ok. ¿Quiénes son las personas que representan a estos protagonistas? ¿Quiénes se encuentran detrás de esas personas importantes? Bueno, pues ahí en cada facultad o preparatoria hay un departamento de difusión cultural, que son los encargados de organizar los eventos y son el medio de contacto con nosotros. Ah, muy bien. Ok. ¿Quiénes son los encargados de crear las normas y reglas dentro de este ámbito? Pues las autoridades universitarias. Nosotros trabajamos de acuerdo a lo que nos dicen por parte de rectoría, los eventos que tenemos que cubrir, a qué eventos solo se tiene que cubrir y no sacar la nota al aire. Hay un departamento de imagen institucional, de prensa de la universidad, y nosotros trabajamos de acuerdo a lo que ellos nos indican. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el proceso que lleva a cabo para realizar una nota periodística? Bueno, mira, nosotros tenemos una compañera que se encarga de recibir o buscar los eventos que hay dentro de la universidad. Y bueno, ella nos hace una agenda y nos asigna los eventos a las reporteras. Bueno, ya yo acudo, llego, si hay algún boletín de prensa para medios, bueno, pues lo solicito para tener más información. Estoy durante el evento, tomo apuntes, notas importantes, y si hay oportunidad, preferencia realizar una entrevista ya sea al conferencista, al presentador del libro, a la persona responsable del evento, realizar una entrevista para poder obtener mayor información. Y bueno, ya después llego aquí al canal, empiezo a redactar y ya se publica la nota. La nota, muy bien. ¿Y quién se encarga de los gastos en general que hay ahí, o sea, de todas las notas y de todas esas cosas de los eventos, por ejemplo? ¿Quiénes son los que se encargan de esos gastos? ¿Quién cubre esos gastos? Bueno, cada dependencia se podría decir. Por ejemplo, la Facultad de Comunicación hace un evento, bueno, ellos son los encargados de llevar a cabo toda la organización del evento y son los que se encargan de los gastos. Ok, ya dependiendo de cada dependencia. Y bueno, por último, ¿cómo obtienen la información verídica de los sucesos que ocurren al día a día, de los eventos? Bueno, pues te digo, o sea, principalmente acudir al evento, o sea, acudir y tomar nota de primera mano, o sea, estar ahí presente, escuchar a los conferencistas o a quien vaya a dar ese evento, y de primera mano tomar nota, realizar entrevistas. Si me queda alguna duda sobre algún dato o información que se haya dado, bueno, pues trato de realizar una entrevista. A veces solo acude el camarógrafo, no acude un reportero, pero nos toca realizar la redacción. Entonces, si hay alguna duda, bueno, pues checo en la página de nuestra universidad, y también a veces marco al lugar donde se llevó a cabo el evento para pedir la información y que de primera mano, o sea, me den los detalles que yo quiero utilizar para mi nota. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Para usted, ¿quiénes son las personas que protagonizan el ámbito de la educación? Personas que protagonizan la educación son los alumnos y los profesores. ¿Quiénes son las personas que representan a los protagonistas del área de la educación? Pues las instituciones de gobierno, ¿no? La Secretaría de Educación Pública y otras. Okay. ¿Quiénes son los encargados de crear las normas y reglas dentro del área de educación? Con las mismas autoridades, ¿no? ¿Cuáles son las principales reglas que se establecen dentro del área de la educación? Las principales reglas. Unos ejemplos que nos podría dar. Pues que debes de asistir a clases, que debes de aprobar exámenes, que debes de tener un buen comportamiento, o sea, como muy básico, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para realizar una nota periodística? O sea, el proceso que lleva usted a cabo. Bueno, te debes de preguntar lo básico en el periodismo, que es qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Exacto. Y cuando tú te respondes esas preguntas, pues tu nota ya está hecha, ¿verdad? Y debes de tener bien fundamentadas las cosas para no equivocarte. Debes de tener siempre datos irrefutables antes de publicar algo, es bien importante. El caso que estamos viviendo con las redes sociales,
que ellos publiquen cualquier cosa. Nosotros como medios de comunicación tenemos que tener mucha responsabilidad antes de decir algo o de publicar algo, ¿verdad? Okay. ¿A dónde se acude cuando surge algún error dentro del área de educación? O sea, ¿a dónde va usted para, por decir un ejemplo, en una protesta, o a dónde acude usted para checar los datos que, O sea, me que sigues obtiene? hablando de una nota periodística. Sí, de la nota periodística. Otra vez. Bueno, dice, ¿a dónde acude cuando surge algún error dentro del área de educación? O sea, por ejemplo, una protesta, que los que robaron una escuela. Okay. ¿A dónde acudo? Bueno, primero investigo qué fue lo que pasó, investigo todas las partes y después acudo a la autoridad para que me dé, me valide esos datos que yo estoy dando, ¿verdad? Okay. Y dice, ¿quién se encarga de los gastos en general del área de la educación? Se gobierno. Gobierno. Y por último, Hay también universidades privadas, ¿verdad? Que sí, son los familiares los que se encargan de esos pagos. los sustentos, sí. Por último, ¿cómo obtiene la información verídica de los sucesos que ocurren en el día a día? Yendo al fondo, o sea, yendo a lo básico. O sea, si sucedió un atropello, pues vas y preguntas a la autoridad. Siempre te digo que tienes que responderte todas esas preguntas para publicar siempre algo que sea verdadero. No te puedes equivocar. Okay. De eso se genera la credibilidad, y si no tienes credibilidad, pues no eres un buen medio de comunicación. Exacto. Okay. Bueno, es todo. Gracias. Nos encontramos aquí con Ana Karen Martínez, especializada en periodismo deportivo, que nos va a responder algunas preguntas. Para ti, Karen, ¿quiénes son las personas que protagonizan el ámbito deportivo? Bueno, pues en mi rama los protagonistas son los futbolistas, los directivos, quienes son los que nos dan de qué hablar en el periodismo deportivo. ¿Quiénes son los encargados de crear las normas y reglas dentro del ámbito deportivo? Bueno, pues ahí varían. Dependiendo del club, los directivos tienen ciertas normas y pues nosotros nos tenemos que regir en base a ellas. Okay. ¿Cuáles son las principales reglas que se establecen dentro del ámbito deportivo? Ahí depende. Las televisoras, los periódicos se rigen bajo ciertos estilos. Cuando uno entra a trabajar a cierta empresa te tienes que acoplar al estilo que ya tienen, entonces en ciertas ocasiones uno quiere decir su opinión, pero lo tienes que adaptar al estilo, a la base que ya ellos manejan. ¿Cuál es el proceso que llevas a cabo para realizar una nota periodística? Primero, si no estás presente en el evento, si estás presente, informarte, ser muy observador, leer, buscar datos y sobre todo nos señalan mucho las fuentes, de dónde vamos a sacar esa información para poder crear la nota. ¿A dónde se acude cuando surge algún error dentro del área deportiva? Bueno, cuando tenemos algún error en alguna nota, va el grado de error, se puede decir, porque vale dependiendo mucho de la información que manejemos. Si es algo que impacta mucho en la sociedad, sí tiene graves consecuencias, pero pues va entre el periodista, el jefe de editor o el que esté a cargo porque no checó la nota. Y en ciertas ocasiones, si ya es muy grave lo que cometiste, la empresa se deslinda y te marcan a ti como el reportero que tuvo pues el error. ¿Quién se encarga de los gastos en general del área deportiva? Bueno, pues dependiendo de las empresas se basan en los patrocinadores, ya sea en los clubes o los patrocinadores que ellos tienen, que son los que mueven el dinero y ya con eso salen los sueldos de los empleados. Y por último, ¿cómo obtiene la información verídica de los sucesos que ocurren en el día a día? Bueno, como les comentaba, en muchas ocasiones pues no puedes acudir a los eventos, entonces nosotros tenemos ya señaladas ciertas fuentes que son las claves y confiables, y es de ahí donde nosotros adquirimos la información, la transformamos o a veces le agregamos cosas y ya sale la nota. Bueno, estas ya serían todas las preguntas, Karen. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. En un ámbito empresarial, quienes protagonizan evidentemente pues este gremio son, por supuesto, tanto los trabajadores como los empleadores. Obviamente la sinergia de ellos lleva
al buen funcionamiento de un organigrama bien establecido, y esa es justamente pues también la respuesta de la pregunta número 2. ¿Quiénes son las personas que representan a los protagonistas del área de las empresas? Pues evidentemente también en este caso el organigrama que hacen tanto trabajadores como empleadores para el buen funcionamiento de una compañía. ¿Quiénes son los encargados de establecer las normas y reglas en el área de las empresas? Generalmente cuando una compañía se funda, evidentemente las personas que son encargadas de realizar pues las reglas internas de la compañía son en primera instancia los mismos dueños de las compañías que están gestándose o que obviamente fueron creadas. Este tipo de reglas son evidentemente fabricadas en base a un criterio moral, por supuesto, de los empleadores, en este caso los dueños, y por supuesto, obviamente, también de asesores legales que puedan dar de alguna manera equilibrio entre el reglamento interno que se está creando en base a un comportamiento moral y profesional que se espera de los trabajadores, con por supuesto las obligaciones y por supuesto las responsabilidades que deben de tener ante la ley o ante lo establecido en los Estados Unidos mexicanos, en este caso basados a la ley por supuesto del país. La número 4, ¿cuáles son las principales reglas que establecen dentro del área de las empresas? Bueno, pues es difícil dar una regla específica sobre esta, o una respuesta específica sobre esta pregunta, pero para ser concretos, pues evidentemente el profesionalismo, por supuesto, la puntualidad, el buen desempeño, son algunas de las reglas o en este caso de las directrices que pueden tomar algunas compañías dentro del área para poder pues determinar el buen funcionamiento y por supuesto comportamiento de su empresa, tanto a nivel interno como por supuesto con los clientes o el objetivo público objetivo de un determinado negocio. Número 5. ¿Cuál es el proceso que lleva a o que se lleva a cabo para una nota periodística? En este caso es distinto. Hay diferentes maneras de trabajar una nota periodística. En primera instancia, pues existen, por supuesto, las denuncias sociales. Estas situaciones que evidentemente surgen de distintas necesidades, pues son las que te dan la oportunidad a ti como periodista de dar un seguimiento de un determinado caso, una determinada denuncia, para poder beneficiar a una persona a través de un testimonio periodístico de una determinada problemática, por supuesto que de manera expuesta en los medios de comunicación, llámese radio, prensa, televisión, incluso las redes sociales ahora que se han sumado a esta ola de la información, pues puedan solucionar o puedan ayudar a solucionar esta determinada denuncia de una persona o un afectado en este caso. Hay otras fuentes informativas, en este caso también podría ser las mismas compañías, las mismas dependencias pues de gobierno, las cuales son por supuesto generadoras increíbles de información. Este tipo de fuentes evidentemente se cubren dependiendo el nivel de interés que pueda generar cierta información que ellas puedan compartir con la sociedad y para la sociedad. Entonces, llámese gobierno, iniciativa privada, son por supuesto también fuentes de información bastante pues recurrentes para poder
pues realizar el proceso de una nota periodística. Una vez establecido la fuente, pues evidentemente se realiza la investigación correspondiente del caso o de la situación que se va a informar. Se busca tomar, de ser posible, el testimonio directo de una persona afectada o de alguno de los protagonistas de la información, para que evidentemente el trabajo periodístico pueda estar sustentado en base a voceros o personas que estén directamente pues implicadas en la información que se quiere dar a conocer o que se quiere cubrir o que se quiere difundir a través de los medios de la comunicación. Una vez que esta situación es corroborada, que hay veracidad y que por supuesto hay un equilibrio en la información, eso quiere decir que damos la oportunidad de informar lo que dice una parte y por supuesto su contraparte, porque tenemos que pues obviamente darle su lugar pues a los protagonistas de la información de un lado o de otro, en este caso pues de alguna afectación o de algún evento o de alguna situación. Bueno, entonces tenemos como periodistas la obligación de brindar ese tipo de abanico informativo, ese panorama, para que la gente pueda tener obviamente una vista completa de la situación o del problema y ejercer por supuesto su oportunidad de opinar acerca de esto y forjar su propio criterio en base a lo que ellos han visto. Esta es la situación. Obviamente ya a raíz de esta situación o a raíz de todo esto, pues ya se publica la nota y se genera, por supuesto, la respuesta o la reacción esperada en el público objetivo y en los protagonistas que trabajan dentro de la información y también obviamente en las fuentes de información que se consultan. En el número 6, ¿a dónde? Bueno, cuando se genera una problemática, como venía diciendo, dentro de una determinada empresa, si hablamos de una empresa mediática, pues en primera instancia se recurre a verificar dónde surge el problema. A raíz de esta situación, pues se tiene que escudriñar el proceso informativo de pe a pa, es decir, de paso a paso. De esta forma se logra identificar el problema y buscar la solución respectiva en primera instancia en el nivel primario, es decir, los empleados que están trabajando o que están trabajando en la información o que están trabajando en el proceso y si es posible que ellos resuelvan la situación por sus propios medios, evidentemente se hará porque tienen la capacidad para enfrentar este tipo de problemáticas por motivo por el cual se supone que ellos fueron contratados. Sin embargo, si esta situación pues va más allá de sus capacidades o va más allá de la autoridad o de las disposiciones que la empresa les ha dado, por supuesto tienen que consultar a los encargados de cada área para poder determinar en base a los reglamentos que se tiene como empresa las directrices que se van a seguir para poder corregir esta problemática sin afectar el funcionamiento de la empresa, la imagen de la empresa y por supuesto eh, el producto final que se quiere ofrecer. Bueno, los gastos de una compañía en primera instancia, llámese cualquier versión de empresa, dependen del departamento de tesorería, el cual realiza su presupuesto aprobado por los directivos, los dueños y por supuesto los jefes de cada área, dependiendo las necesidades que la misma compañía tenga. Entonces, eso depende obviamente de la cabeza directamente, puesto que estamos hablando de ingresos y esto siempre tendrá un trato especial o una atención especial por parte tanto de los dueños como de los directivos en general de cada área, los cuales por supuesto proporcionarán sus necesidades a conocimiento de la tesorería para que ellos puedan realizar un presupuesto el cual sea avalado por los dueños, por los directivos, para poder pues tener una empresa en funcionamiento óptimo. Bueno, si hablamos de cómo checar o verificar la veracidad de la información, una vez más, nosotros tenemos que ver y palpar como periodistas la información que vamos a compartir con la gente. Si estamos hablando de la materia prima de un periodista, pues es la información.
y la información va ligada con una fuente confiable y verificable. Eso quiere decir que mucha de la veracidad dependerá, por supuesto, de una fuente que pueda ser confiable, que pueda ser colocada a juicio y obviamente pueda aprobar pues todo el proceso que demanda la veracidad de la información. Entonces, en primera instancia, pues tenemos que corroborar la versión de la situación que se está exponiendo o de la noticia que se está exponiendo y por supuesto buscar la contraparte y hacer la consulta de datos tanto con los agentes que están involucrados en primera instancia como por supuesto también de las partes legales que puede conllevar una determinada situación para poder apoyar la información en obviamente datos verídicos, datos crudos que puedan ser verificables. Una vez más, nosotros como periodistas nos apegamos únicamente a informar. Eso quiere decir que nosotros tenemos que pues confiar prácticamente en nuestras fuentes, las cuales podamos verificar. Sin embargo, tenemos la obligación, como ya lo mencionaba anteriormente en la parte del proceso, de darle la oportunidad a las otras partes de exponer su punto de vista para esta situación, para que esta situación, en esta situación se derive, por supuesto, a la ética periodística y se pueda tener el equilibrio que requiere la objetividad que demanda pues una profesión como esta.